Hola, en esta sesión vamos a presentar el tema de modelos de regresión. Para ello es necesario entender primero qué es un modelo. En la teoría de modelamiento o modelación hay varios componentes que, digamos, están muy ligados al diseño de investigación, a la teoría que se va a usar y a las herramientas que uno va a escoger para recoger la información que luego va a almacenarlo en una base de datos y luego va a buscar probar sus hipótesis. Entonces, vamos a ver en un primer momento qué cosa es modelación. Y el objetivo general de una modelación es básicamente saber cómo probar formalmente diversas hipótesis, ¿no? Hipótesis son respuestas tentativas que tenemos a preguntas que salen o que emergen luego de que hemos leído lo suficiente o luego que hemos experimentado, digamos, directo o indirectamente, ciertos fenómenos sociales, políticos y económicos que podrían ser de interés en un contexto social, en un momento en específico. Entonces, ese es el objetivo general a la hora de hacer modelación, pero para ello es importante empezar con identificar muy bien los conceptos que vamos a utilizar para plantear las hipótesis de estudio. Luego de identificar estos conceptos, hay que recopilar los datos necesarios para contrastar estas hipótesis que hemos generado. Recordemos que las hipótesis son respuestas tentativas y estas respuestas tentativas están conformadas por variables, relaciones de variables. Por ejemplo, una hipótesis puede ser que los más jóvenes perciben menores ingresos que los mayores. Otra hipótesis puede ser que los jóvenes tienen ciertos tipos de alineaciones o creencias políticas a diferencia de los mayores. Otra hipótesis puede ser que los gustos de ciertos sectores socioeconómicos son diferentes a los gustos, compras, actividades más realizadas por otros sectores socioeconómicos. Entonces, podemos plantear distintos tipos de relación entre las variables de interés, pueden ser más de 2, pueden ser 3, 4 variables, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estas variables son conceptos operacionalizados, es decir, son conceptos que han sido transformados de manera tal de que puedan ser medibles, de manera tal de que podamos recogerlos a través de herramientas de recolección de información, llámense en cuestionarios, a través de encuestas o cuestionarios que también se pueden aplicar en entrevistas o otro tipo de instrumentos más colaborativos, más de interacción, como los grupos focales. Entonces, digamos que estas hipótesis son relaciones de variables y las variables son a su vez la forma medible de los conceptos. Y estos conceptos son los conceptos de interés y otros conceptos con los cuales interactúan. ¿Y cómo escogemos estos conceptos? Porque están en la teoría, están en la literatura precedente a la hora de explicar nuestros fenómenos y son conceptos usados por otros investigadores a la hora de trabajar o tocar temas parecidos al nuestro, tanto ya sea en nuestra unidad de análisis como en nuestra unidad de observación. Unidad de observación es el objeto o ente al cual nosotros vamos a seguir en el tiempo, y una unidad de análisis es la característica más importante de esta unidad de observación. No podemos, digamos, capturar o tener la atención de todas las unidades de análisis de una unidad de observación. Una unidad de observación, por ejemplo, puede ser un partido político, puede ser un político en sí, una institución como la Policía Nacional del Perú, puede ser un fenómeno social como un conflicto social, puede ser distintos tipos de entes. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar los partidos políticos, quisiéramos estudiar las instituciones o algún fenómeno en específico o alguna trayectoria o una persona en específico,
debemos tener en cuenta que no podemos estudiarlo a completitud, sino que tenemos que escoger cuál es la característica más importante, la característica que nos interesa explicar o la variable que nos interesa, digamos, en cierta forma buscar los condicionantes que la generan o que la permiten o que influyen en ella. Entonces, eso hay que tener entendido en primer plano, para luego nosotros empezar a recopilar los datos que van a servir para contrastar las hipótesis de estudio. Y en ese sentido, al recoger los datos, aludíamos hace un momento a los distintos tipos de herramientas e instrumentos que nos sirven para poder recoger la información. Y no es lo mismo recoger información de manera desestructurada que estructurada. Desestructurada es el uso de aquellas preguntas abiertas o libres que lo que hacen es buscar, digamos, que los entrevistados puedan contarnos con sus propias palabras lo que ellos están pensando ante cierto tipo de preguntas. No es una categorización ex ante, no planteamos ciertas respuestas tentativas y por lo tanto la información que vamos a extraer ahí es una información desestructurada o desorganizada. En cambio, si planteamos cuestionarios que tienen categorías específicas y están bien señaladas, nosotros vamos a recoger información estructurada porque esas respuestas que nos va a dar un primer participante de nuestro grupo o nuestra muestra van a ser las respuestas parecidas también en un segundo grupo de nuestra muestra, o en un tercer grupo o un cuarto grupo. Entonces, lo que podemos comentar es que van a variar los tipos de información que vamos a obtener a la hora de recoger la información, y esta información luego se va a vertir en una base de datos, se va a digitar en una base de datos. Entonces se construye una base de datos birrelacional que tiene columnas y tiene filas, donde las filas son los casos y las columnas son las variables. Digamos, bases de datos aludiría a algo mucho más elaborado, un conjunto de tablas que tienen vínculos entre ellos. Digamos, lo que usualmente trabajamos en SPSS o en el R o en el análisis social es básicamente una doble relación, filas y columnas, es birrelacional. En cambio, una base de datos puede ser algo más multirrelacional, como un conjunto, un banco de datos que tiene muchas tablas hipervinculadas. Entonces, a la hora de tener la base de datos, lo que hay que hacer es explorar, ¿no? Explorar el comportamiento de las variables y de indicadores que posiblemente podríamos ya tener a raíz de ciertas preguntas tipo que nos permiten sacar información sobre ciertos conceptos. Luego de explorar y ver cómo se comporta la información, nosotros tenemos que preparar los datos, es decir, tenemos que acondicionarlos para que puedan ser trabajados y puedan responder estrictamente a nuestras preguntas de investigación. De manera tal de que, digamos, el modelamiento sea facilitado. Caso contrario, tener variables que no están medidas tal como queremos, o tener variables que tienen un comportamiento distinto o una métrica distinta, hacen que nuestros modelos tal como los conocemos o por los cuales estamos preparados no puedan ajustarse o no puedan tener un buen desempeño. Entonces, preparar los datos para facilitar el modelamiento es básico. Y en ese aspecto tenemos, por ejemplo, la recodificación, el truncamiento, la windsorización, la normalización, y en la normalización tenemos la tipificación, el ranking, la creación de rankings, la creación de indicadores mínimo-máximo por distancia proporcional, por diferencias, o banderas, y otros tipos de formas que nos permiten llevar a una misma escala las variables. Y esto es útil cuando alguien quiere hacer comparaciones en el tiempo o entre, digamos, variables que pueden ser medidas en un mismo momento en el tiempo. Luego de preparar los datos y cuando ya estén acomodados como nosotros lo queremos, viene recién la modelación. Y en esto, pues, hay que modelar la hipótesis de distintas maneras posibles, porque vamos a ver que existen técnicas que hacen básicamente lo mismo,
pero con otro nombre, con otra característica, con una peculiaridad, con un cierto tipo de análisis un poco más a detalle, pero al fin y al cabo lo que buscan es explicar una variable dependiente a través de unas variables independientes. ¿Qué es una variable dependiente? Es una variable que depende de otras para ser explicada. Es una variable también endógena, porque su explicación se encuentra dentro de un modelo que nosotros estamos considerando, nosotros estamos desarrollando. En cambio, las variables independientes son variables exógenas porque son aquellas que tienen su explicación por fuera del modelo. En otros modelos podemos encontrarlos con un rol más endógeno, más de dependiente. Entonces va a variar el rol que van a tener las variables para cada modelo, pero nosotros tenemos que modelar de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que dice la teoría y el estado de la cuestión. Luego de que ya hemos modelado y hemos escogido cuál de ellos es el mejor, nosotros tenemos que seleccionar el mejor de los modelos y para ello tenemos que leer ciertos indicadores que se nos presentan en los análisis y reportarlos, es decir, cuál de ellos es más, digamos, útil, aquel que se ajusta mejor a la realidad, aquel que tiene menos error, aquel que tiene mayor fuerza explicativa, aquel que tiene un modelo que tiene todas sus variables significativas al 0.05. Entonces son criterios que uno tiene que considerar a la hora de quedarse con uno de los modelos. Por último está la etapa de reportar los hallazgos, ¿no? Reportar los hallazgos en relación a la hipótesis y el objetivo que te has planteado. Entonces, claro, algunas veces no solamente el reportar es escribir un texto, un artículo y mandarlo a una revista indexada, sino que también hay que hacer un trabajo de difusión de los hallazgos, de los resultados. En caso contrario, no hay discusión en la opinión pública, en caso contrario, pasa desapercibida la investigación y ese no es el fin. El fin de una investigación es evidentemente que sea compartido, sea difundido, sea criticado, sea doblemente testeado y que, digamos, al final y a la larga pueda tener dos objetivos: apoyar a la ciencia, apoyar a la construcción teórica de las ciencias sociales o ciencia política, y por otro lado ayudar con los objetivos, con nuevos reconocimientos y diagnósticos y evaluaciones a la formulación y evaluación de políticas públicas. Porque mucho de lo que vamos a aprender y lo que estamos viendo hasta el momento es que lo que estemos generando sirve a aquellos que toman decisiones en el Estado, en los distintos sectores. Por lo tanto, si estamos haciendo una investigación con variables de seguridad, le va a interesar el sector interior. Si estamos haciendo un análisis sobre derechos y libertades, le puede interesar a ciertos ministerios, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura, que hacen y crean políticas de reconocimiento y valorización de este tipo de comunidades o grupos que históricamente han sido relegados. Entonces, todo lo que queremos tiene un doble fin, un fin científico, de construcción académica, y otro fin más de injerencia y de proyección social. Entonces, en ese sentido, modelar y pensar en modelos es necesario, ¿no? Lo que hemos comentado se encuentra en el slide 3 y en los slides siguientes ustedes van a poder encontrar todo un flujo del circuito de una investigación social, ¿no? Entonces, les pido, por ejemplo, que partimos de un problema de investigación. Un problema de investigación es aquel que, digamos, surge a raíz de que luego de leer la teoría, nosotros no encontramos que esa teoría puede ser aplicada a ciertos casos, o que hay ciertos casos que escapan a la explicación convincente actual, y que necesitamos hacer cambios y ajustes para que podamos también explicar otros casos que eran considerados como atípicos o excluidos de una teoría general. Este puede ser una definición de problema de investigación, porque no hay una
concordancia entre lo que leemos y lo que debiera ser con lo que tenemos y con lo que estamos viendo, o es posible que la teoría era muy vigente y muy aplicable, digamos, a otros contextos, pero ahora ha cambiado por otros factores y otros actores que podrían haber aparecido en la palestra. Eso es un problema de investigación, no es un problema social estrictamente, no es un problema personal, entonces hay que distinguir distintos niveles de problemas. Un problema social es también algo que le aqueja a la población cuando es reconocido por las autoridades a través de un modelo y se genera intervención. Es un problema de política pública, es un problema público, pero estos dos problemas son distintos a un problema de investigación. Pues bien, uno que ha reconocido un problema, a la hora de explicar algo, lo que se hace es planear, digamos, plantear un diseño de investigación que tiene un objetivo y que busca aportar a la construcción teórica. Entonces, este planteamiento es, digamos, un diseño de investigación que nosotros generamos, un diseño de investigación que hace uso de conceptos y, evidentemente, el diseño lo que busca es relacionar los conceptos, ¿no? Comentábamos hace un momento el hecho de que estos conceptos van a devenir en variables, variable 1, variable 2, hasta la variable n, y nosotros en base a estas variables vamos a plantear hipótesis. Esta variable con esta variable tiene una relación directa, tiene una relación inversa, tiene una relación fuerte, una relación débil, no están relacionados. Entonces, eso se plantea en una hipótesis y para probar la hipótesis hay que recoger información, recoger datos, y para tener esos datos tal como los queremos tenemos que alistarlos o condicionarlos para que se acomoden a las técnicas que vamos a aplicar. Caso contrario, vamos a tener error o los coeficientes de explicación no van a ser tan fuertes. El modelo que vamos a generar es un modelo que puede ser criticable, un modelo que puede ser rebatido, que se le pueden encontrar falencias. Se puede verificar, por ejemplo, que esté funcionando bien. No es un modelo que esté en una caja oscura en el cual nadie puede ingresar, no podemos saber cómo funciona. Es un modelo también que tiene por característica que es relevante. Usualmente los modelos explicativos o los modelos causales, si la palabra causal es, digamos, de ligas mayores y denota mucha mayor contenido teórico, al menos podemos decir que un modelo debe ser relevante en el sentido de que debe ser urgente o necesario su presencia o su elaboración para la construcción teórica, ¿no? Para poder explicar ciertos fenómenos más actuales. Un modelo también tiene que ser válido en el sentido de que tiene que corresponder a lo que más o menos se ha venido trabajando sobre el tema, sobre nuestra unidad de observación, nuestra unidad de análisis, y tiene que ser confiable en el sentido de que la producción de los datos puede ser verificada. Podemos hacer control de calidad de que los datos estén bien hechos y que no tengan problemas. Entonces, los modelos pueden ser deterministas o pueden ser modelos no deterministas. Entonces, evidentemente nosotros vamos a trabajar con modelos que son no deterministas porque usualmente los modelos cambian con el tiempo, cambian con los paradigmas, cambian con nuevas metodologías, con nuevo reconocimiento y recojo de información. Y al respecto podemos tener modelos bayesianos, frecuentistas o modelos heurísticos, ¿no? Modelos que son como rutas para realizar cosas y que usualmente pueden ser racionales o no racionales. Entonces vamos a tener distintos tipos de modelos. Nos vamos a alejar de los deterministas porque los deterministas más bien plantean cosas que no se van a cambiar, que no se van a rebatir, que no pueden probarse a ciencia cierta su verificabilidad y su confiabilidad y su validez. Entonces, en el análisis político y el análisis social, nosotros vamos a apoyarnos siempre en modelos. Y los modelos, digamos, requieren, y a diferencia de una construcción literaria que solamente se basa en opinión, que podamos trabajar con datos. Y en ciencia cierta, lo que tenemos enfrente es una dicotomía
entre aquellos que trabajan en base a datos verificables, observables o no observables, pero medidos de cierta forma que generen una escala, permitan una valoración, una comparabilidad, versus aquellos que evitan recoger información y plantean básicamente ideas a manera ensayística. Entonces, la dificultad de hacerlo primero es que los datos no están como lo queremos y pues hay que revisar la consistencia de la información, la ausencia de ciertos valores, y hay que ver si vamos a imputar valores, es decir, vamos a rellenar las casillas vacías mediante una técnica, o vamos a eliminar ciertos valores, o vamos a recodificar, o los vamos a integrar junto con otros, o vamos a interpretarlos de cierta forma más acotada, o más bien vamos a buscar conglomerar los datos o factorizarlos. Eso es importante a la hora de alistar. Es importante también saber, como presenta el slide número 10, que estamos frente a, digamos, dos enfoques a la hora de hacer modelos. Uno son los modelos lineales, son los modelos no lineales. Los modelos lineales, como comentábamos en la clase anterior, en el cual comentábamos sobre medidas repetidas, en la técnica, digamos, en el tema de diferencia de medias, y decíamos que medidas repetidas podría salir de esta clasificación de diferencia de medias en stricto sensu, porque es parte también del modelo lineal general, y en ese sentido permite generar, digamos, tendencias, o permite encontrar una tendencia de los valores medios de los grupos, y por lo tanto podría permitir cierta explicación, podría permitirse una explicación cuando esta tendencia sea una dependiente, una variable dependiente. Entonces, podemos estar frente a modelos lineales o modelos no lineales, modelos, digamos, que tienen otros tipos de tendencias y que podrían ser un modelo polinómico, un modelo no lineales, que podrían tener distintos tipos de pendientes, ¿no? Entonces, vamos a tener esos dos tipos de modelos, y también tener en cuenta que los modelos podrían ser transversales o longitudinales. Transversales en el sentido de que se desarrollan en un momento en el tiempo, el recoge de información es en un momento en el tiempo, y longitudinales en los que la información se recoge a lo largo del tiempo. Bueno, luego de que hemos visto algunos detalles sobre lo que consideramos como modelación o modelamiento, vamos a presentar ahora cómo se construye un modelo de regresión lineal. La regresión lineal es una técnica que se usa para explicar una variable que la vamos a denominar dependiente con otras variables las cuales vamos a denominar como variables independientes. Lo que queremos con la regresión lineal es poder plantear una relación, justamente su nombre lo dice, lineal entre las variables independientes y la variable dependiente. Es decir, que cuando nosotros generemos un gráfico de dispersión de puntos, podamos ver que las dos variables, por ejemplo, una es la variable independiente y la variable dependiente, generen una relación lineal. Puede ser esta ascendente, es decir, los puntos que son los casos se alineen de manera horizontal, o que pueden también alinearse de manera descendente. Entonces, una regresión lineal lo que busca es que cada una de las variables independientes tenga una relación lineal con la variable dependiente. Eso significa que cuando nosotros consideremos, por ejemplo, 3, 4 variables, cada una de ellas por su cuenta tiene que explicar en cierta forma o dar cuenta sobre el comportamiento de las variables de la dependiente en cierta forma. Entonces, ubicar a las variables que van a servir de independientes es un componente esencial a la hora de hacer el modelo. No podemos explicar una variable dependiente por cualquier variable que se nos ocurra. Es posible que en una base de datos tengamos muchas variables y podamos poner, digamos, en el SPSS, en el menú de regresión lineal, alguna variable dependiente, por ejemplo la variable edad,
y como variables independientes poner otras variables que no tienen que ver necesariamente con explicar la edad de una persona. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, la región en la que vive, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Digamos, utilizar estas variables para explicar la edad es un poco ilógico. En ese sentido, tenemos que especificar muy bien a nuestras variables. Tenemos que ubicarlas muy bien de manera tal de que la explicación sea coherente, sea lógica. Entonces, nosotros podemos usar, en el caso de la regresión lineal, como variable dependiente, la variable numérica. Esta puede ser continua o puede ser discreta. En general se prefiere que sea continua. Debe de procurar tener también una distribución normal, es decir, una distribución simétrica, y no debe estar acotada, es decir, no debe tener límites a la hora de plantear un modelo explicativo, porque el modelo podría tener valores mayores o menores a los que se encuentran en la variable real observada como dependiente. Para el lado de las variables independientes, nosotros más bien podemos obtener o podemos tener variables cualitativas o variables numéricas. En el caso de las variables cualitativas les vamos a denominar factores, y para el caso de las variables numéricas las vamos a denominar covariables. En nuestro modelo nosotros hacemos uso de variables que buscan explicar la aceptación de un candidato al gobierno de Estados Unidos, y que lo que quiere es, la variable que hemos escogido es la aprobación de Al Gore antes de la elección. Es decir, queremos explicar el nivel de confianza, el nivel de aceptación, el nivel de aprobación que tiene este candidato antes de la elección. Y la vamos a explicar con un factor que va a ser la variable región, la región del entrevistado, y una covariable, que es una variable numérica. Las covariables son numéricas y los factores son variables categóricas. La región alude a norte, centro, noreste, ¿okay? Y la parte de covariable edad, pues son todos los años que tienen las personas. Entonces queremos decir que la aprobación de este candidato se encuentra afectado, ¿okay?, por estas dos variables. Y la hipótesis que vamos a plantear la tenemos arriba, en la parte de encabezado del slide número 12, en el cual ponemos que la hipótesis nula es la aceptación de Al Gore, ¿okay?, antes de las elecciones dependen de la edad y la región del entrevistado. ¿Okay? Es decir, la explicación, para explicar esta variable dependiente, tenemos que usar estas dos variables. Entonces, nosotros hemos especificado que estas dos variables son las más importantes para explicar la variable I, variable dependiente, o variable endógena. Nosotros tenemos que, si tuviéramos un diseño en el cual buscásemos solamente ver si hay diferencias en los grupos, tendríamos que usar pues una ANOVA de un factor, ¿no?, con digamos ciertas variables adicionales que pueden ser numéricas, y en ese caso ya no solamente se llama ANOVA, sino se llama univariante, técnica que no la hemos visto todavía, ¿no?, pero que, digamos, lo que busca otra vez es plantear si hay diferencia de medias o diferencia de los valores medios entre los grupos. ¿Okay? Entonces, por lo pronto no queremos hacer eso, sino que nuestro interés es hacer una regresión lineal. Y en el slide número 13 nos aparece ya los coeficientes de cada una de las variables que hemos nosotros especificado como independientes. Primero, nos aparece, si queremos usar el enfoque de univariante, nos aparece
en la tabla, en la primera de las tablas, debajo de covariable edad, que el modelo, ¿no? El modelo corregido es significativo. Eso quiere decir que el modelo tiene al menos una variable independiente que está explicando la dependiente, al menos una de ellas. Podrían ser las dos, pero basta que el modelo sea significativo para que podamos reportarlo. Si nos saliese un no significativo, tendríamos que detener la explicación y volver de cero y buscar otras variables que busquen explicar esta variable dependiente. ¿Okay? Nosotros en el menú de univariante, digamos que hace un momento comentamos que no vamos a ver a profundidad, pero que con ciertas especificaciones nos permite al menos tener cierto tipo de información parecido al que vamos a obtener en una regresión lineal. Entonces, podemos obtener el R cuadrado. O sea, además de ver si el modelo es explicativo, queremos ver también si hay un nivel o cuánto es el nivel de explicación. No solamente basta decir que explica, queremos saber también cuánto explica. Y para eso uno utiliza el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado es un indicador que va del 0 al 100 y que nos permite ver si las variables que hemos incluido, las variables que tenemos enfrente, son variables importantes para explicar la dependiente. Pero si nosotros vemos, la variable o el indicador R cuadrado es bastante bajo, es 0.009, y eso nos dice que si bien hay una explicación, esa explicación es bastante débil. El R cuadrado se entiende que mientras más tienda a 1, mientras más tienda a 100%, digamos, es más fuerte la explicación. Mientras más tienda a 0, es más débil la explicación. Evidentemente el 0 y el 100 serían extremos teóricos a considerar, y lo que usualmente vamos a tener a la hora de leer literatura que hace uso de modelos de regresión es que un modelo es bueno cuando alcanza un 80%, es decir, un 0,8, un 0,75 por ejemplo. Es muy difícil obtener un 0,9, ¿no? Sería explicar en un 90% la variabilidad de la dependiente. Podría ser el caso, pero por el otro lado, reportar R cuadrados de 0,2, 0,3 dice más bien que el modelo es deficiente y que no debería ser reportado. Y si es reportado, debería ser para difundir y divulgar que estas variables que hemos encontrado no sirven para explicar la dependiente. Entonces, con eso ayudamos a la construcción científica de la búsqueda de explicaciones para este tipo de dependiente, y que ya no deben considerarse estas, y que si se consideran nuevamente habría que adicionar otras o recoger de otra forma la información para poder encontrar significancia. Entonces, en esa primera tabla tenemos si el modelo es explicativo y si podemos y si vemos el R cuadrado, ver la fuerza explicativa. Y tenemos otra tabla que se llama estimaciones de los parámetros, la cual lo que nos dice es el nivel de coeficiente que tienen para poder explicar la dependiente. Entonces ahí vamos a ver que la variable edad tiene un coeficiente, ¿okay? Y la otra variable, que es la variable de región, tiene digamos, otros coeficientes. Y lo que hace el modelo univariante, digamos, hemos usado la regresión lineal haciendo uso del menú univariante, lo que hace es generar por cada categoría de la variable independiente región un factor explicativo, ¿no? Como que una prueba de significancia por cada una de las categorías. Y esto lo hace en relación a una categoría de referencia, una categoría que sirve para hacer comparaciones con la variable de respuesta, la categoría de respuesta o la categoría de interés. Entonces vamos a ver que la categoría de respuesta aquí es la última, en región 4, y que región 1 va a modelarse en base a región 4, la categoría 2 va a modelarse en relación a región 4 y la categoría 3 también. Es decir, a la hora que reportemos región 1, el coeficiente, por ejemplo, que sale positivo, 0, vamos a ver por acá,
0,3 es un coeficiente que nos dice que la relación es directa, pero es directa, ¿okay?, con la variable dependiente, que es la aceptación al GOR, en relación, ¿okay?, a región 4. Si nosotros utilizamos región 2 y queremos ver cuál es su, digamos, el vínculo que tiene con la dependiente, podemos encontrar que es una relación negativa y que esto es en relación a región 4. ¿Okay? Es decir, estar en una región frente a otra me da un sentido negativo con la dependiente. Estar en una región frente a otra me da un sentido positivo con la dependiente. Eso es bastante ilustrativo porque nos permite ver cómo se comportan cada una de las categorías con la dependiente. Para el caso de las numéricas es más sencillo. Para el caso de las numéricas solo nos aparece un coeficiente, y si es positivo, como es el caso aquí de 0,1, ¿okay?, nos permite saber si que a más edad, ¿no?, más edad, vamos a tener más aceptación de este candidato. ¿Okay? Y esto es porque el signo es positivo. ¿Okay? Si nosotros quisiéramos ver cuál de ellos tiene como más fuerza explicativa, encontramos que edad, ¿okay?, edad en el valor T, que es una de las columnas que está ahí en la tabla, tiene el mayor puntaje. Y en ese sentido podemos ver que es el que tiene mayor fuerza explicativa. ¿Sí? No podemos usar a secas, digamos, la columna B, que es la columna de coeficientes, porque son coeficientes no estandarizados. Es decir, el coeficiente de la variable edad será medido en edades, ¿okay?, o sea, será hecho y elaborado para la variable edad, que está en años. En cambio, la variable región, digamos, tiene otra, digamos, composición, son categorías de vínculo o de pertenencia a ciertos grupos, y por lo tanto no debe ser tratado como es la variable edad. ¿Okay? Entonces prefiero usar un estadístico que compara la fuerza, y con eso yo reporto cuál de los dos variables es mucho más convincente. Al respecto podemos también contar que nosotros vamos a ver que solamente vamos a reportar aquellas regresiones que tienen algún efecto. Entonces, si bien podemos leer la columna B y nos sirve para dar una idea de cuál es su relación, la vamos a reportar si y solo si tengamos una significancia menor a 0,05. ¿Okay? Este no es el caso. Tenemos que la mayoría de ellos pasa el valor de 0,05, por lo tanto decimos que ninguna tiene efecto. También podemos concluir que la edad tiene un efecto a nivel promedio de aceptación de Al Gore, ¿no? Es significativo. Y como comentábamos hace un momento, y se recalca en el slide 17, podemos ver que siendo B un valor positivo, podríamos plantear que a mayor edad, mayor aceptación de Al Gore. Como el valor, ¿no?, del modelo es 52,6, podemos decir que en general, ¿no?, cada vez que tengamos un año más, ¿no?, cumplamos un año más, esta aceptación, que en global es de 52,6, que es el intercepto, va a crecer en 0.131. Es decir, por un año más de edad, la aceptación va a crecer en 0,131. Entonces, más edad, más 0,161, ¿okay?, de aceptación. Esto podemos plantear a raíz de la lectura de esta tabla. También podemos plantear una regresión lineal multivariante que va en la misma línea. La única distinción es que nosotros ya no vamos a considerar solamente una independiente, sino que vamos a tener más de una independiente. Y en ese sentido, hemos escogido las variables de aceptación a Clinton antes de la elección y aceptación
de Algor antes de la elección. Y las variables que vamos a usar para explicarlas es factor, en el caso del factor es sexo, y en el caso de covariable es edad e ingresos. Recordamos que las covariables son numéricas y los factores son categóricas. Entonces, usamos el menú de multivariante, ¿no? En multivariante, y podemos obtener la tabla que se denomina estimaciones de los parámetros. Ahí podemos ver que, por ejemplo, para el caso de Clinton Pre, ¿okay?, tenemos ahí un conjunto de variables como ingresos, edad y la variable sexo, que son no significativas, es decir, que no influyen en la dependiente. En cambio, para el caso de Algor, obtenemos que la variable edad y la variable sexo sí son significativas y por lo tanto sí influyen en la dependiente. Nosotros podríamos seguir planteando más, contenido en relación a estas tablas. Por ejemplo, empezar a crear las ecuaciones con el valor B, empezar a comparar la fuerza explicativa que tienen estos dos modelos, ¿okay?, para cada una de las variables. ¿Okay? Pero eso lo vamos a desarrollar con más intensidad en GLMZ, en los modelos lineales generalizados, que es el tema a continuación. Con lo que tenemos hasta el momento podemos ver si el modelo es significativo y si algunas de las variables son significativas, cuál es el sentido, ¿no?, y cuál es la intensidad en cierta forma. Podemos ver, hacer el ejercicio con una dependiente y ahora con más de una dependiente. Puedes tener 2 independientes, 3 independientes, 4 n independientes, y estas pueden ser covariables o factores. Solo recordar que en la regresión lineal la dependiente siempre es numérica. En cambio, en las variables independientes puedes tener entre numéricas y categóricas. Para probar un modelo de regresión no solamente basta con usar el R cuadrado o ver su coeficiente B o ver si es significativo. Es necesario a su vez que nosotros podamos probar ciertos supuestos o requisitos para que la regresión lineal sea buena. Entonces, vamos a ver ciertos requisitos, son, digamos, los más principales, los más importantes, que tendríamos que cuidar, y vamos a presentar también ciertas técnicas que nos permitirían saber si estamos incumpliendo o cumpliendo con los requisitos, de manera tal que nuestro modelo sea robusto, que nuestro modelo sea exhaustivo y que podamos tener un modelo de mayor calidad. Entonces, la regresión lineal, por ejemplo, está bastante afectada por los valores extremos o valores atípicos o valores influyentes o valores palanca. Cada uno de ellos hace que la pendiente se vea afectada, hace que la pendiente cambie su dirección, y que basta solo 1 o 2 casos o un pequeño grupo de casos para que la estimación ya no sea la correcta. Entonces, uno de los primeros requisitos es ver si los valores que tenemos como casos no son muy alejados del resto, y por lo tanto tratar de cuidar si eso sucede, tratar de corregir si eso sucede. Entonces, en problemas con valores nos vamos a ubicar en el slide 21, y ahí podemos ver, por ejemplo, que tenemos 3 escenarios. Primer escenario en el cual tenemos el eje X, el eje Y, y ahí están circulitos, ¿no?, pequeños círculos, los casos que se van alineando, ¿okay?, y la pendiente que se forma con espacios en blanco como resultado de la creación de la regresión, ¿no?, de la ecuación. Y vemos que en ese escenario hay un caso que está, una circunferencia pintada en negro en su interior,
en la que se encuentra más o menos en la misma altura o cercanos los valores, pero no genera una distinción o no cambia la pendiente original. Tenemos un caso B, también un eje X, un eje Y, en el cual volvemos a tener la misma figura, pero en este caso la circunferencia rellena, digamos, de color negro, sí estaría afectando la pendiente porque esta hace que se cambie, ¿no? Ya no es tan inclinada, es un poco más echada. Entonces, ahí sí podemos ver que hay una afectación notable a producto de un valor extremo, ¿no? Un valor palanca. Entonces, en el caso C, tenemos que otra vez un mismo escenario, un escenario parecido de casos que se van agregando y se genera una tendencia, pero luego mucho más allá, mucho más, un valor mucho más alto, tanto en el eje Y como en el eje X, hace que la pendiente, digamos, se trace hasta esos niveles y como que estaría corroborando o ampliando la pendiente. Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos aquí es que hay casos que son aquellos que van a perjudicar la pendiente y por eso es necesario ver si podemos hacer correcciones a esto. Vamos nosotros a usar en este caso un archivo que lo que busca es probar un archivo de base de datos junto a su plantilla, junto a una sintaxis que contiene en su interior los requisitos que hay que tener en cuenta, que estamos presentando ahora, pero a su vez con los estadísticos que nos permiten identificar estos requisitos. Entonces, vamos a ver que para calcular, digamos, para poder ver si estos valores afectan o no la pendiente, por ejemplo, en el slide número 25 podemos ver que el escenario B es el que tiene un impacto mayor en el modelo. En cambio, el escenario A y el escenario C tienen un impacto un poco más leve. ¿Okay? Entonces, podemos decir que cuando detectemos estos cambios bruscos, la implementación de ciertas distancias nos pueden ser muy útiles. Ciertas distancias que nos permiten ver si estos valores estarían afectando en el modelo. Entonces, hay dos distancias que vamos a usar. Una de ellas es la distancia de Cook y otra es la distancia de Leverage o valor de influencia centrado, y ambas distancias nos permiten dar cuenta, ¿no?, con ciertos umbrales, ¿okay? Con ciertos umbrales. Por ejemplo, en el caso de Cook es que no pase de 1, ¿no? Es digamos, un criterio que se suele usar estandarizado para ver que los valores mayores a 1 sí estarían completamente alejados y podrían perjudicar la pendiente. Lo mismo en el caso de Leverage. Entonces, con esas dos distancias, nosotros podemos plantear cuál de ellas es un extremo y cuál de ellas no. Si tenemos valores extremos o valores influyentes, nosotros lo que vamos a hacer es, primero, eliminamos esos casos, porque podrían ser equivocaciones, errores, datos que no deberían estar ahí, que los casos deberían estar vacíos, o eliminamos simplemente el caso, nos eliminamos la fila, ya no solamente eliminamos la celda, sino eliminamos la fila, es decir, suprimimos el caso, o si es que hemos cometido una equivocación y en lugar de poner 19 hemos puesto 99, habría que corregir los datos, o habría que en su lugar reespecificar, es decir, volver a armar el modelo y en lugar de ubicar estas variables independientes, ubicar otras. Entonces tenemos tres salidas que podríamos tomar si es que en el caso de Cook se pasa de 1 y en el caso de Leverage, dependiendo, podría ser que pasen los valores de 0.1, 0.2. ¿Okay? Entonces en la plantilla ustedes van a poder encontrar muchos más comentarios que especifican eso y ciertos criterios mínimos que nos permiten a nosotros tomar decisiones. Entonces tenemos esas tres salidas
y cuando no tengamos valores extremos podemos seguir, digamos, probando otros requisitos. Un segundo requisito que vamos a ver es el de colinealidad. ¿Okay? Colinealidad. El de colinealidad es un problema con las predictoras, y es que también tenemos que tener mucho cuidado, no solamente de que tengamos valores extremos en cualquiera de las variables, sino que las variables independientes no tienen que tener una relación muy fuerte entre ellas. Y esto es porque cuando uno operacionaliza los conceptos, lo que busca es que las variables que se crean a raíz de estos conceptos sean agregadas en indicadores. ¿Okay? Este de agregación de indicadores es un tema que vamos a ver luego, pero lo ideal es que los indicadores, que son reflejo de los conceptos, sean totalmente distintos, sean independientes o sean autónomos. Si entre ellos nosotros tenemos que hay mucha relación lineal, ¿okay? O mucha correlación, es posible que ambos indicadores estén midiendo lo mismo, es decir, nos den la misma información. Entonces, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los indicadores, cada uno de ellos, refleje por su cuenta un solo concepto. Y cuando se infringe esto, entonces vamos a hablar de colinealidad, es decir, que existe una linealidad que se está repitiendo, y que si existe una pareja de variables que presenta una relación, digamos que hay colinealidad. Si hay más de una pareja de variables, podemos decir que hay multicolinealidad. Y tanto la colinealidad como la multicolinealidad son un problema en los modelos de regresión. Y lo son porque no permiten hacer una modelación correcta, dado que cada concepto debería tener un eje distinto, ¿okay? Un comportamiento distinto, que serían como los ejes que sostienen el modelo. Si hablamos de una regresión, digamos, con una independiente y una dependiente, es una regresión lineal simple. Pero si trabajamos con regresiones lineales múltiples, es decir, una dependiente y más de una independiente, entonces vamos a tener que no solo la relación es birrelacional, en la cual la regresión se comporta como una recta, sino que más bien empieza a cambiar a medida que se agrega una variable más. Agregar una variable más gráficamente es como agregar una dimensión más. Entonces, si agregáramos una variable más al modelo de regresión lineal simple, ya no sería la recta la que refleja la regresión, sino que sería un plano. ¿Okay? Un plano. Al respecto, podemos decir entonces que las variables nos sirven como soporte del plano, que se va a generar a raíz de la modelación de las variables independientes con la dependiente. Entonces, nosotros tenemos que procurar que esa base que se genere, esos ejes, sean buenos, digamos, que no estén muy vinculados o muy relacionados, porque si no, no sería una base tal cual. Y los planos que se generan a raíz de una buena base se pueden diagnosticar, se pueden modelar, se pueden caracterizar de mejor forma. En ese sentido, la colinealidad, ¿okay? Es un problema que afecta la digamos, explicación, porque lo que hace es agregar doble información. Si tenemos dos conceptos que están muy relacionados, por ejemplo, estamos explicando de la participación ciudadana, y como variables independientes nosotros ubicamos el capital social y la confianza interpersonal y la cohesión social. Si uno tiene una mirada mucho más genérica de estas tres variables, uno podría decir que estas tres están aludiendo prácticamente a lo mismo. Entonces, si nosotros generamos cuestionarios que tienen preguntas, que recogen información sobre cada uno de esos tres conceptos, pues es posible que estemos repitiendo la misma pregunta. Por lo tanto, van a estar muy relacionados entre ellos.
Si colocamos la información tal cual y modelamos tal cual, estaría como repitiendo la información, cargando doblemente la información, y esto sí es un problema para el modelo. Entonces, para detectar la colinealidad o multicolinealidad, tenemos un indicador que es el BIF, que por sus siglas significa factor de inflación de varianza. Y nosotros vamos a proponer un umbral o un punto de corte que es referencial a la hora de ver si hay colinealidad o no la hay. Entonces, hemos puesto que no debe exceder de 4. ¿Okay? Si excede de 4, podríamos decir que hay multicolinealidad. En cambio, si no excede, podríamos decir que las relaciones que se plantean entre las variables o la matriz de correlaciones no es tan fuerte. Ahora bien, nosotros tampoco queremos que no tengan nada que ver los conceptos o las variables entre ellas. Es posible que exista algún nivel de relación lineal, es posible que la correlación, tema que vimos en clases pasadas, tenga algún nivel de coeficiente. Puede ser de 0.3, 0.2 o menos 0.2, menos 0.3, pero no queremos un nivel mayor. O sea, no podemos evitar que tengan algún parecido, pero que tengan mucho parecido, por ejemplo, de una relación lineal de 0.8, sí sería un problema. También tenemos requisitos que tienen que ver con el error. Y al respecto, podemos comentar que el error es la parte no explicada del modelo de regresión, es lo que no explicamos de la dependiente. Entonces, el error es la sumatoria de todos estos errores, el error global es la sumatoria de todos los errores de las variables independientes. Y lo que nosotros queremos como requisito es que este error, esto que no vamos a explicar, también se comporte como una variable normal o tenga una distribución normal. Por lo tanto, un problema con el error es que este se distribuye de manera no normal. Y nosotros, para poder corroborar esto, hacemos uso del Kolmogorov-Smirnov o del Shapiro-Wilk, y con cualquiera de ambos podemos concluir si la distribución es normal o no normal. Otro requisito que tenemos que verificar es el de la varianza de error, la varianza de la parte que no se explica. Y lo que se quiere es que esta varianza sea homogénea, es decir, que no esté muy dispersa o muy diferente entre ellos. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es que exista la homoscedasticidad, no queremos la heterocedasticidad. Y para poder probar esto, al menos en el SPSS, lo que vamos a hacer es una inspección gráfica. Una inspección que nos permite ver si los errores o los residuos, prácticamente son lo mismo, se incrementan a medida que avanza o podemos aumentar las unidades en la variable pronosticada o predicha. Entonces, podemos generar un gráfico de dispersión entre la variable pronosticada, que iría en el eje horizontal, y los residuos, que podrían ir en el eje vertical. La idea es que no se genere ningún patrón, tanto ascendente o descendente, en los errores, porque lo que conseguiríamos sería tener, según Park, porque este es un diagnóstico de Park, tener al menos una pendiente o una tendencia, y lo que más bien queremos es que todo el gráfico sea disperso, es decir, que sea todo al azar, que los puntos entre la relación variable pronosticada y error o residuos no tenga ninguna relación fuerte. Entonces, el gráfico de Park o inspección de Park que relaciona estas dos variables, lo que quiere es que los puntos a mostrarse en esta dispersión de puntos no tengan ninguna relación fija o un patrón fijo, sino que más bien sean valores aleatorios. También tenemos otro requisito que está relacionado a la linealidad, y esto comentábamos en un inicio, es decir, la relación entre variable dependiente y variable independiente es que entre ellas, entre cada una de las variables independientes, nosotros podamos generar, ¿no?, una pendiente, ¿no? Entonces, si no se genera esta pendiente, ¿ok?,
que puede ser ascendente o descendente, no se genera esta línea, no es lineal, por lo tanto no podríamos plantear una regresión lineal. Esto lo podemos hacer identificando básicamente de manera gráfica cómo se relaciona la variable independiente 1 con la variable dependiente, la variable independiente 2 con la variable dependiente, la variable independiente 3 con la variable dependiente. Entonces, luego de que nosotros hayamos probado gráficamente que existe una relación lineal, podemos usarlas en la regresión lineal. Es decir, podría bastar también una pequeña correlación, una correlación simple, una correlación lineal, un R de Pearson, y ver si existe cierta correlación. Entonces, eso nos habla de linealidad. Si es que no se genera una linealidad, ubicarlo como variable independiente en el modelo no sería lo óptimo, porque no estaríamos estimando bien. ¿Okay? Otro tema que también es un error que se presenta en el slide número 36 es el relacionado a la espuriedad. Es decir, que hay variables que podrían salir como significativas en nuestras estimaciones de coeficientes, pero producto de otras, es decir, producto de la existencia de otras variables independientes, hacen que otras sean significativas. Eso hace que las variables independientes, cuando se quiten estas variables que ayudan a explicarlas, se generen o se vuelvan no significativas. Entonces, podemos calificar estas variables como variables espurias, variables que dependen de otras para ser explicadas. Entonces, es posible que estas relaciones sean significativas en un primer momento, pero cuando controlamos, ¿okay? Cuando hacemos control de con correlación parcial, semiparcial, por ejemplo, vamos a ver que hay algunas que no resisten en la explicación y por lo tanto podrían prescindirse. Aquellas que resistan los controles de correlación parcial y semiparcial, pues sí deberían estar presentes en el modelo. Nosotros no queremos oscuridad y entonces, para poder probar esto, existen los coeficientes de correlación parcial, semiparcial, y la idea es que no haya mucha diferencia entre ellos. ¿Okay? Podrían variar en una décima, ¿okay? Pero en más de 3 décimas, en más de 4 décimas. Es decir, que un coeficiente de correlación 0, por ejemplo, sea de 0,8 y luego en parcial pase a 0,5 y en semiparcial pase a 0,2, nos diría que esta variable no se mantiene y más bien, a medida que tiene muchos controles, se verifica que es una variable espuria. Otro requisito a probar es el de la autocorrelación. No queremos que exista autocorrelación, si los residuos no deben estar correlacionados entre ellos. ¿Okay? Esto lo vamos a ver con un estadístico denominado Durbin-Watson, y la idea es que estén en un intervalo de 1.5 a 2.5. ¿Okay? Es un intervalo que tiene 2 puntos de corte que nos permiten distinguir a través de un cálculo previo que los que sean menores a 1.5 como mayores a 2.5 nos van a dar cierta idea de que los residuos se estarían correlacionando, y ese también es un problema. Nosotros no queremos una autocorrelación, nosotros queremos que no exista la autocorrelación, que sean independientes entre ellos. Por eso es un problema de dependencia. Va a ser un problema mayor cuando estemos trabajando modelos longitudinales, modelos estocásticos, pero por lo pronto es un modelo, digamos un modelo transversal, también se podría considerar este requisito. Otro error, otro requisito es el de la especificación, que lo dimos en un comienzo y está bastante ligado al tema de saber escoger a las variables independientes, de que estas tienen que ser las que dicta la teoría, las que dicta también la experiencia, el estado de la cuestión, y que están, digamos, relacionadas, al menos, ¿no? Correlacionadas entre ellas, digamos, entre las variables independientes y la dependiente. Si no
está bien especificado o son variables extrañas al modelo de la teoría, podrían perjudicar el modelo. También es bueno recordar que en esta parte no es que queramos poner todas las variables independientes posibles, hay que ser parsimónicos, es decir, hay que tratar de buscar explicar la dependiente con pocas variables. Nosotros buscamos variables necesarias, una explicación necesaria y una explicación suficiente, pero no queremos ahondar en mayor cantidad de variables independientes que a la larga más bien estarían, si es que no son significativas y si es que no aportan mucho al modelo, cargando de error, generando que esta parte no explicada pueda inclusive caer frente a otros requisitos como el de la autocorrelación, como el de la varianza de los errores, que es la heterocedasticidad, o que no tenga una distribución normal. Por último, vamos a ver que existe el requisito de la endogeneidad, es decir, que la variable dependiente podría también cumplir un rol de independiente, es decir, que la explicación sea reflexiva, ¿okay? Es decir, que en un primer momento el modelo que planteamos, ¿okay?, es explicativo, muy bien, pero también podría ser que el efecto que has generado luego puede tener otra retribución o un efecto secundario o un efecto segundo en las independientes, cosa que a su vez genera una explicación circular, ¿okay? Eso no se quiere, entonces la endogeneidad podría eliminarse, podría tratar de digamos, estudiarse haciendo una doble regresión, de manera tal de que podamos ver en cuál de ellas o cuál de los dos momentos, okay, es más explicativo. Esto es importante porque, caso contrario, no estaríamos incluyendo esto, digamos, el pasar del tiempo, o si hacemos un modelo transversal, que en el histórico las variables independientes ya hayan cargado con la explicación de la variable dependiente. Esto en general es un problema de la teoría, es un problema del devenir de la historia, porque las variables dependientes están continuamente relacionándose con las independientes. Son características de los sujetos, y los sujetos van interactuando y van aprendiendo, y entonces van pasando estadios, etapas, y plantear una relación a secas transversal podría ser no suficiente para explicar el fenómeno. Entonces es bueno incluir también el tema de la endogeneidad. Pero si estamos haciendo solamente un modelo transversal, estamos verificando esos requisitos, habría que verificar que no existe esta endogeneidad. Si la vamos a incluir, por lo tanto, habría que hacer un modelo mayor de 2 etapas. Vamos a ver que entonces existen muchos requisitos para probar los modelos de regresión lineal. Y por lo tanto, hay algunos requisitos que se van a caer. Es posible que un modelo que expliquen bastante con un R cuadrado de 70% no cumple con ciertos requisitos. Es posible. Entonces, para ello y frente a ello, han aparecido otras técnicas estadísticas que lo que hacen es, suplir, tratar de parchar, tratar de mejorar las estimaciones que se generan con la regresión lineal a secas. En el slide número 40, nosotros estamos frente a técnicas alternativas que lo que hacen es, en cierta forma, mejorar aquellas cosas que la regresión lineal no lo hacía. Entonces tenemos la regresión robusta, la regresión ponderada, la regresión no paramétrica, la regresión cuantílica, la regresión por etapas que estábamos comentando hace un momento, que lo que hacen es tratar de superar estos requisitos, ¿okay?, y permitir, por ejemplo, hacer regresión cuando hay heterocedasticidad. ¿Okay? La regresión robusta, la regresión ponderada permiten superar este problema. Yo les pediría que ustedes se pongan a investigar y pongan a ver en qué se caracterizan estas regresiones, puesto que nos van a ayudar a superar ciertos problemas con los requisitos. Como resumen de modelos de regresión lineal, podemos decir que hemos presentado qué es modelamiento, seguido hemos presentado cómo se debe leer una regresión lineal, cómo se caracteriza, cómo se compone. Segundo, hemos presentado una regresión lineal multivariante, que es aquella que tiene más de un independiente. En regresión lineal
Hemos comentado a su vez que puede ser regresión lineal simple, es decir, aquella que solamente tiene una independiente, y regresión lineal múltiple, aquella que tiene más de una independiente. Hemos visto que se puede generar por univariado, por la sección de univariado, y también por la sección de regresión lineal a secas. Por último, al final hemos visto los requisitos, que son aquellos que van a permitir que el modelamiento, en el caso de la regresión lineal, sea un modelamiento exhaustivo, robusto, que cada uno de sus requisitos por parte de las predictoras, por parte de los errores, por parte de la teoría, estén bien cumplidos. Mientras más requisitos cumplamos, mejor será nuestro modelo. Mientras menos requisitos cumplamos, peor será nuestro modelo. Con esto damos por concluido esta parte de modelos de regresión lineal y vamos a pasar ahora a los modelos lineales generalizados, que son aquellos que, más bien a diferencia de este que hemos visto ahora, tienen por dependiente a una dicotómica, a una ordinal y a una nominal.